Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos el sistema de lanzacohetes brasileño Astros 2. El Astros 2 es un sistema de lanzacohetes múltiples, fabricado por la empresa brasileña Vibras. Es capaz de lanzar munición de diferentes calibres a distancias que van entre los 9 y 300 kilómetros. Se utiliza para destruir objetivos de gran importancia, además de objetivos estratégicos, ofreciendo fuego de saturación o precisión. Se puede emplear en la defensa del suelo, así como en la defensa costera, particularmente en operaciones contra desembarcos anfibios. La primera versión del Astros 2 fue montada sobre un chasis de camión nacional Mercedes-Benz 6x2L2013, donde luego de sufrir algunas modificaciones y recibir una cabina blindada, fue presentado oficialmente en 1982 con la designación de Astros 2 TO, apodado cariñosamente por Avibras como Brucutu, debido a su extraña apariencia. Tras las primeras pruebas, se vio que se necesitaba un vehículo con tracción 6x6. Por lo cual se decidió importar un chasis de camión Mercedes-Benz 2028A 6x6 de Alemania, para ser modificado por Tectran SA. Otro punto importante fue mejorar la cabina blindada, dándole una forma más grande y robusta. Para ello, los técnicos de la compañía se basaron en el diseño del camión blindado estadounidense M26 Pershing de la Segunda Guerra Mundial, desarrollado para rescatar tanques dañados en el frente. Después de estudiar este diseño y de realizar numerosas modificaciones, finalmente pudieron crear la nueva configuración del vehículo de plataforma estándar, para las diversas versiones que se produjeron y se siguen produciendo en la actualidad. Todos los vehículos tienen un blindaje formado por placas soldadas que soporta impactos de proyectiles de 7,62 mm y metralla. El Astros 2 puede ser transportado por tren, barco o por aire, en aviones como el C-130 Hércules o el nuevo KC-390. El vehículo tiene una tripulación de 3 personas, que consta de jefe de la unidad, conductor y el especialista del sistema. Posee una ametralladora de 7,62 mm sobre el techo para autodefensa. El vehículo puede alcanzar una velocidad de 100 km por hora y tiene un alcance de 500 km, que se puede extender en 350 km más con tanques suplementarios. La base de la serie de cohetes de artillería utilizados por el sistema, fue el cohete espacial Probe 1. Debido a los altos costos del proyecto Astros, Avibras, que tuvo dificultades para obtener fondos para desarrollar una nueva generación de misiles, necesitó el patrocinio de los gobiernos iraquí, en ese momento gobernada por Saddam Hussein, que estaba en guerra con Irán y necesitaba un sistema de armas que pudiera detener la ofensiva iraní. Los vehículos LMU cuentan con una plataforma de lanzamiento universal en la parte trasera, con un control hidráulico extremadamente sensible de sus movimientos horizontales y verticales, ya que es la precisión de estos movimientos la que determinará la exactitud de los cohetes lanzados por ella. El sistema Astros dispara una gran variedad de proyectiles, por ejemplo, el SS-09 cohete de 70 mm para entrenamiento, con un rango de 4 a 10 km. El SS-30, cohete antipersonal y antimaterial no blindado de 127 mm, con un alcance de 9 a 40 km. Cada contenedor tiene capacidad para 8 cohetes y es desechable. El SS-40, cohete de 180 mm con cabeza de racimo, con 20 submuniciones antipersonal y antiblindaje de 70 mm y una espoleta electrónica. Alcance de 15 a 40 km. Cada contenedor tiene capacidad para 4 cohetes y es desechable. Y su variante SS-40G, capaz de ser guiado en la fase final del vuelo, con un rango de 16 a 33 km. SS-60, cohete de 300 mm con cabeza de racimo, con 65 submuniciones de fragmentación antipersonal y antiblindaje. Alcance de 20 a 60 km. Cada contenedor contiene un cohete y es desechable. SS-80, cohete de 300 mm con cabeza de racimo, con 52 submuniciones antipersonal y antiblindaje de fragmentación. Rango de 20 a 90 km. Cada contenedor contiene un cohete y es desechable.
SS-150, cohete con un alcance de 150 kilómetros. FOG-MPM, misil guiado por fibra óptica con un alcance de 20 kilómetros. ABTM-300, misil táctico de crucero. Autonomía mínima de 30 kilómetros y máxima de 300 kilómetros. La configuración de una batería típica estaba compuesta por 6 vehículos de lanzamiento múltiple universal LMU, acompañada por vehículos de aprovisionamiento de cohetes, vehículo de mando, vehículo de control de fuego, una estación de reparaciones y una unidad de control meteorológico. Aparte de Brasil, los Astros fueron entregados al Irak de Saddam Hussein para la guerra contra Irán, a tiempo para ser empleados contra la ofensiva iraní en la península de Al-Fab, en el sur del país. Quizás el mayor reconocimiento de las capacidades del sistema de los Astros fue hecho por las fuerzas estadounidenses durante la Guerra del Golfo de 1991. En ese momento, se consideró de suma importancia para el ejército estadounidense tener la seguridad de que Irak no podría usar sus 66 Astros contra las fuerzas de la coalición o que su capacidad para usarlos era muy débil. Ya en ese momento, los vehículos se encontraban en un estado de funcionamiento precario. Esta acción por parte de los estadounidenses fue un reconocimiento de la capacidad y letalidad del sistema que, si pudiera ser utilizado, podría, con su alcance y capacidad destructiva, atacar a las grandes unidades que se preparaban para la Operación Tormenta del Desierto. Esta operación solo comenzó cuando los comandos estadounidenses recibieron la confirmación de la Fuerza Aérea de que los Astros Iskad iraquíes habían quedado inutilizables. Al mismo tiempo, Arabia Saudita adquirió el sistema Astros II e incluso lo utilizó, bajo el mando de la coalición liderada por Estados Unidos, contra las fuerzas iraquíes con gran éxito. Arabia Saudita también lo utilizó en 2015 durante la guerra civil yemení. Tanto en este caso como contra los iraquíes, el uso de cabezas con bombas de racimo dejó un significativo número de ellas sin explotar. Durante la guerra civil angoleña, el sistema Astros ayudó a Angola a derrotar a las fuerzas rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola UNITA. El éxito del sistema Astros II se debió a su alta movilidad y protección blindada, concentración de gran volumen de fuego sobre el objetivo, reducción de la tripulación, capacidad de estar listo para su uso prácticamente todo el tiempo, con la posibilidad de derribar objetivos a gran distancia con un tiempo de respuesta reducido. Otras ventajas son la utilización de diferentes calibres en el mismo sistema, y que cada vehículo pueda ser transportado por aviones de carga. Después de totalizar $1.000 millones en ventas del producto entre 1982 y 1987, Brasil se convirtió en el sexto mayor exportador de armas. Avibras consideró entonces a los Astros II como su arma más rentable. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.